Oye, no, licenciado. Tuvimos un pequeño problemita y por eso creo que nos retrasamos un poquito y es justo que ustedes se enteren el por qué el atraso. Pero habíamos quedado que los iban a trasladar hoy a las 6 más o menos de la tarde. El atraso se debió a que no sé qué pasó. Yo doy en 4 secciones, no tuve ningún problema excepto una en donde creemos que hubo un hackeo, no sé, porque en las 4 secciones, de las 4 secciones, las 3 secciones, una a la tarde y las 2 de la noche, las notas se transmitieron correctamente, excepto una donde el 20% sí tiene nota y el 80%, perdón, tiene 0 puntos. No puede ser que se tenga el 80% 0 puntos. Entonces no sabemos qué pasó. Los muchachos mismos, cuando ellos contestaban, aparecía un nombre extraño y no sabemos. Entonces, antes de pasarle las notas a todos, pues no podía pasárselas solo a 3 secciones porque me revienta la sección faltante. Entonces tenía que explicarle a la sección faltante qué es lo que había pasado. Y ahora les voy a reproducir nuevamente este examen el próximo martes a los que no tienen nota. Y también hago la invitación a ustedes, a aquellos que no se pudieron examinar por una u otra circunstancia, pues los esperaría el martes a las 6 de la tarde también. O sea, doy en 8 para aquellos que no se pudieron examinar de su sección. El próximo jueves yo les daría las coordenadas para solo para aquellos que no pudieron examinarse, por favor. Y su nota, por eso yo esperaba trasladárselas el día de hoy, pero creo que no se las han trasladado. Tengo una persona que me auxilia en esto, entonces lo voy a tratar de presionar ahorita. ¿Vieron? Por eso se debió el atraso. Y no sabemos qué pasó. Poco raro, porque no puede ser que en las 3 secciones sí salió bien todo, y en una sección el 80% saca 0 y el 20% sí saca nota. No sabemos qué pasó. Hubiera sido un poquito más o menos raro si toda la sección de la área no tuviera nota. Ahí es fácil decir, bueno, un error nuestro, pero no, porque de la sección el 20% sí tiene nota y el 80% no. Y además aparece un nombre raro ahí en los exámenes de los muchachos. O sea, cuando usted se metía a su examen, había un nombre. No sabemos qué pasó. Bueno, entonces a eso era la explicación que les debía, compañeritos. Ahora vamos a retomar la clase. Espero que sea hoy en la noche su examen, que se les pase sus notas. Pero con ustedes no tuvo ningún problema, ni las 2 de la tarde, de las 2 de la noche, ni una de la tarde. Fue solo una de la tarde la que tuve problema. Bien. Decía buenas noches. Sí, doña Noé. Así es, gracias. ¿El próximo examen sería este jueves o el otro? Por si no aparecemos en el listado, ¿verdad? No, si usted se examinó, no hay problema. Sí, pero como aún no han enviado el listado, ¿verdad? No, yo les dije a aquellos que no se pudieron examinar, el examen el extemporáneo sería el próximo martes. De acuerdo, gracias. A las 6 de la tarde. No se preocupe. Muy bien. Empezamos ya en materia. Hoy nos toca partir de lo que es quizá la médula espinal, no, quizá es la médula espinal del derecho penal, que es la teoría jurídica del delito. La teoría jurídica del delito a la larga es la base fundamental de lo que es el derecho penal. Para poder resolver casos, no se pueden resolver sin la teoría jurídica del delito. Se necesita la teoría jurídica del delito. Ustedes ya entran en el Derecho Penal 2 el próximo semestre y todo es teoría jurídica del delito. Para resolver casos, teoría jurídica del delito. Y es interesante, es un tema apasionante, bastante filosófico, pero tratamos nosotros de llevarlo ejemplificado todo, porque la mejor forma de entender el derecho penal es con base a ejemplos. Si nos dieran la dogmática pura, sin ejemplos, esto sería lo peor y lo más detestable del mundo.
Por eso en el librito yo siempre les pongo después de cada cosa un cuadrito gris con ejemplo, con casos para poderlo digerir mejor. Imagínense, sin esos casos, sin esos ejemplos, sería de lo peor. Si omitiéramos esos ejemplos, sería fatal el estudio del derecho penal. Pero lo ideal son los ejemplos, y los ejemplos los tenemos en el libro como lo tenemos también en esta vía. Así que esto es empezamos ya con lo que es teoría jurídica de delito. Y para empezar tenemos que ver qué es delito. ¿Qué es delito? Ahorita mismo yo les hago la pregunta a aquellos que nunca en su vida se han cuestionado qué es delito y empiezan a determinar, bueno, delito es infracción a la norma penal, o violar el derecho penal, o violar la norma penal. Pero eso es simplemente antijuricidad. ¿Pero qué es delito entonces? Si ustedes ahorita mismo empezar a subir a un ejercicio, cosa que no lo voy a hacer obviamente, que les doy 10 o 15 minutos para que me elaboren una definición de delito, olvídense, pueden pasar 10 años, como ha pasado para lo que ahora tenemos. Ahorita vamos a definir lo que es delito, pero no es una cosa tan fácil. Es algo que va más allá de lo que uno puede creer. Son 4 elementos, que esos 4 elementos no es criados de la noche a la mañana. No son elementos impuestos o antojadizos. Son elementos que se han venido desarrollando por años, y especialmente la dogmática alemana. Para variar un poco, los alemanes, especialmente de Franz von Liszt en el año 1885, en el programa de Marburgo alemán, él define o establece los 3 elementos. Después Belin vino y agregó uno más, pero eso no es sencillo. Esto que ahorita vamos a ver, pues créanme que ha llevado años, ha llevado su larga trayectoria analítica, jurídica, de discusión, y nosotros pues ya lo tenemos en bandeja. Ahora, para ir avanzando, ¿qué es delito? Pues delito, jóvenes, siempre hago esta reflexión al inicio, y alguno por ahí después me molesta ya en su vida profesional, que digo, elementos aprendan nada más las primeras 4 letras, pero jamás se les ocurra decir esas 4 letras, sino que cuando se les pregunte a ustedes qué es delito, ustedes tienen que establecer qué delito es la acción típica, antijurídica y culpable. 4 letritas nada más, 4 palabritas, perdón. Acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es delito? Bueno, delito es una acción típica, antijurídica y culpable para toda su vida. ¿Qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Cuando estamos en clases presenciales, hasta en coro, permito que me lo digan. ¿Qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Y cuando se van en la camioneta decían, ¿qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. Entonces, siempre les ponía en la pizarra, otra cosa que se extraña mucho, estar en presencia de ustedes. Estar en una pizarra y les ponía una A, una T, otra A y otra C. ATAC. Recuérdense del ATAC, les decía. Pero nunca me digan que es ATAC. Simplemente recuérdense ATAC para facilitarles, y el día que les pregunten en examen privado o en alguna diligencia o cualquier circunstancia que es delito, ustedes tienen que decir, bueno, ATAC en mente, es decir, es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. Acción típica, antijurídica y culpable. Y algo importante del delito es que definitivamente para que exista delito se necesitan esos 4 elementos. Son ineludibles. No puede faltar uno de esos elementos. O sea, para que exista delito tiene que darse la acción, la tipicidad, la antijuricidad y también la culpabilidad. Si tenemos acción típica pero no antijurídica, entonces no hay delito. Si tenemos una acción pero no es típica, tampoco hay delito. Si tenemos una acción típica antijurídica pero no es culpable, entonces tampoco es delito. Entonces se
necesitan esos 4 elementos para que exista delito. Es algo importante, esto es básico. Es un entendimiento básico. Ya ustedes en su vida profesional, en su vida ya mucho más técnica, pues esto ustedes lo van a ir a profundizar mucho más. Entonces, como conocimiento básico, pues tenemos que entender que delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Esos elementos nos van a ayudar a determinar en un caso concreto si en ese caso concreto existió en sí un comportamiento humano, porque puede ser un fallecido ahí por un rayo, o alguien o un mono le tiró una pedra y lo mató. Entonces ahí tenemos que ver si existe un comportamiento humano, porque es indispensable para que exista delito. O existió una fuerza superior a una persona y por esa fuerza superior fue que la otra persona se lesionó o tuvo un evento ilícito. Si la persona o el imputado lo hizo con plena intención, con plena voluntad, si el imputado conocía lo que estaba haciendo o nunca supo lo que estaba haciendo, si el imputado tenía noción de la normativa o también si el imputado tenía la capacidad de la comprensión de lo que estaba haciendo. Son elementos que una u otra manera tenemos que analizar en un caso concreto. Y eso nos da la teoría jurídica del delito. Analizar todos esos aspectos y otras cosas más. Hasta que analicemos todos esos aspectos, tenemos que determinar si efectivamente se cometió o no se cometió un delito. Porque ahí puede estar una persona tirada, ensangrentada, y a la par otra persona con un revólver y en su mano sosteniendo el revólver y un casquillo a la par de él. La pregunta es, ¿él cometió el delito? ¿Él lo mató? Sí, lo mató. Ahora la pregunta es, ¿él cometió delito, sí o no? Y para eso nos sirve la teoría jurídica del delito. Recordemos, delito, acción típica, antijurídica y culpable. Aunque se aburran, pero me lo van a recordar. ¿Qué es delito? Una acción típica, antijurídica y culpable. Esos son los 4 elementos indispensables del delito. Ahora vamos a desarrollar cada uno de esos 4 elementos. Vamos a desarrollar qué es la acción, qué elementos tiene la acción, cuándo existe una ausencia de acción. Después vamos a desarrollar la tipicidad y los elementos de la tipicidad, la ausencia de la tipicidad, y así sucesivamente con la antijuricidad y la culpabilidad. O sea, es un desarrollo, por eso es dogmática. Vamos a desarrollar un sistema, esto es un sistema que va encadenado uno a otro, para explicarlo jurídicamente. Aunque yo siempre resalto, lo resalto siempre, toda la vida, no apartarnos del sentido común. Para mí el sentido común es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. El sentido común. Es el grave problema, que no desarrollamos el sentido común. Más que todo desarrollamos técnica legislativa o solo aplicamos la letra muerta, pero no desarrollamos el sentido común. Y la teoría jurídica del delito a la larga tiene que coincidir con el sentido común. Forzosamente. Nunca apartarnos del sentido común. No digamos en derecho penal y no digamos en otras ramas del derecho, pero más aún en nuestra vida. El sentido común y el sentido de humanidad, señores, es lo más valioso que puede tener el ser humano. Y el derecho penal es puro sentido común. Puro sentido común. Vamos a ver algunos casitos ahorita y lo vamos a resolver con sentido común. Y va a coincidir con la teoría jurídica del delito. Lo que hay un problema es cuando el sentido común va por un lado y nuestra ley va por otro lado. Ahí algo falla. Ahí lo que hace falta es estudiar posiblemente, profundizar posiblemente. Entonces, veamos el tema de la acción. Como primer elemento, la teoría jurídica del delito. La acción. ¿Qué es acción?
Bueno, pues acción es una conducta humana. Conducta humana. Y se le incluye elemento de voluntad. Porque una conducta humana sin voluntad, pues tampoco. Tiene que haber voluntad de esa conducta, guiada por esa voluntad. Entonces, vamos a ver, el primer elemento es acción. ¿Qué es acción? Acción es una conducta humana voluntaria. Conducta humana voluntaria. Aquí estamos dejando afuera monos, perros, osos, tigres, rayos, vientos, agua, aguacero, tsunamis. Ahí no entran ellos para cometer delitos. Se necesita una acción de un hombre o una mujer, de un adolescente ahora. Conducta humana voluntaria. Una conducta, una fuerza del ser humano guiada por su voluntad. Es indispensable. Ahora, cuando existe una fuerza humana, pero sin esa voluntad, tampoco hay acción. Para que exista acción se necesita conducta humana voluntaria. Ese es como primer elemento, pero ese elemento de acción hay dos formas de cometerlo. Hay dos formas, hay dos grandes formas. Tenemos la forma de acción en sí y también tenemos esas dos formas de acción. Perdón, tenemos la acción y tenemos dos formas de acción. Una acción que es la de hacer, la de una acción propia, la propiamente dicha como acción, y una omisión. Aquí están las dos grandes formas de acción. Una de hacer y una de no hacer. La de hacer, la de actuar algo, de hacer algo, se llama la acción propiamente dicha. Y la de no hacer nada, por no hacer nada, se llama omisión. Entonces, esas formas de acción, cuando se habla de acción propiamente dicha, es cuando se realiza algo violando normas prohibitivas. Porque si nos recordemos la norma primaria, ahí nos está hablando de que la norma nos prohíbe hacer algo, nos prohíbe estafar, nos prohíbe robar, nos prohíbe falsear documentos, nos prohíbe malversar fondos, nos prohíbe llevar droga, nos prohíbe consumir droga, nos prohíbe prevaricar, o sea, nos prohíbe. Ahí está esa prohibición y nosotros, a raíz de esa prohibición, actuamos haciendo eso. Esta es la primera forma, la forma de comisión propiamente dicha, la acción propiamente dicha, porque estamos violentando normas prohibitivas. Hay normas que nos prohíben hacer y lo hacemos. La omisión por omitir. Cuando la norma, aquí se violentan normas imperativas, porque las normas nos obligan, nos indican que tenemos que hacer algo. Aquí es al revés. Aquí hay normas, hay ciertas normas, hay tipos penales en la norma penal que nos indican que tenemos que hacer algo. Las anteriores nos indican que no tenemos que hacer esas conductas, pero hay normas penales, hay algunas normas que sí nos obligan a hacer ciertas conductas y por no hacer esas conductas cometemos delito. Verbigracia. Aquel señor, aquel padre de familia que teniendo la obligación de pasarle pensión alimenticia a sus hijos, no las pasa. Allí estamos omitiendo algo que la ley nos obliga. En derecho penal hay una norma de derecho penal que se llama negación de asistencia económica. ¿Quién comete el delito de negación de asistencia económica? Aquella persona obligada a pasar pensión alimenticia y no la paga. Y no la paga. ¿Cómo se llama? Y no lo hace. Eso se llama omisión. Omitió pagar pensión alimenticia estando obligado. Y hay un delito que se llama
negación de asistencia económica. Otro caso, aquellas personas, aquellos funcionarios públicos que conocen de delitos, tienen la obligación de denunciarlos y no denuncian. ¿Qué hicieron ahí? Omitieron su obligación de denunciar. Se llama omisión de denuncia. O cualquier persona de nosotros que estamos viendo que a alguien le están cometiendo un hecho, teniendo nosotros la posibilidad, obviamente, de poder defender, de auxiliar, y no lo hicimos. Ojo, resalto, teniendo la posibilidad de hacerlo. Cuando no se tiene posibilidad de hacerlo, no se puede auxiliar. Pero teniendo la posibilidad de hacerlo y no lo auxilia, eso se llama omisión también. Entonces, ahí cuando se violan normas imperativas, porque la norma nos impera, nos obliga a actuar y no actuamos. En el caso de la comisión pura, la acción propiamente dicha, ahí la ley nos dice, no hagan esto y lo hacemos. En la omisión, la ley nos dice, usted tiene que hacer esto y no lo hacemos. El otro caso famoso es que los funcionarios públicos a determinada cantidad de dinero, de salario, tienen que registrarse en probidad y por no hacerlo también comete delito. O sea, ahí están las formas de acción, las formas por violar normas prohibitivas y la forma por violar normas imperativas, que es la omisión. Ahora, la omisión también tiene clases de omisión. Y está la omisión pura y la omisión impropia. La omisión pura es la que acabamos de describir. Es la omisión que los tipos penales claramente nos establecen. Hay tipos penales, como los que anteriormente les expuse. Los tipos penales determinan quién estando obligado a y no lo hace, va a ser sancionado por tantos años de prisión. Pero la norma lo está diciendo. Estaban violentando normas imperativas, es la norma, es la omisión pura. Pero también existe la omisión impropia, o también denominada comisión por omisión, que es quizás el derecho penal, es un paréntesis, el derecho penal es apasionante, ustedes lo van a ver, se les apasiona el derecho penal, porque sí es apasionante. Y hay diferentes temas para apasionarse. Y personalmente les voy a confesar uno de los temas que me apasiona en derecho penal es la omisión impropia. O sea, la comisión por omisión, y ahorita vamos a verla. Es apasionante y estoy seguro que si muchos de los asesores de los diputados conocieran perfectamente la comisión por omisión o la omisión impropia, redujeran muchos tipos penales, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la sobrelegislación y muchas veces se pueden solucionar con aplicar correctamente estos insumos de la teoría jurídica del delito. Pero entrando en materia de la omisión impropia o comisión por omisión, vale la pena que alguno de ustedes me leyera el artículo 18 de su Código Penal, por favor. El 18. ¿Quién es tan fino de leerme el artículo 18? Buenas noches, licenciado. Doña Ingrid, cuéntame. Gracias. Artículo 18. Cambios de comisión. Quien omita impedir un resultado. Perdón, dice comisión por omisión, ¿verdad? Comisión por comisión. No, sí. Cambios de comisión, perdón. Artículo 18. Ajá. Sí. Sería cambios de comisión. Quien omita impedir. Ajá. Perdón. Yo lo tengo como comisión por omisión, pero no sé cómo están los demás códigos. Pero bueno. Yo también. Comisión por omisión. Comisión por omisión. Sí, licenciado, comisión por omisión. Ok, no se preocupen, pero es un epígrafe y el epígrafe no significa tanto como el contenido. Sigamos, pues. Ok, quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido. Ok. No sé si doña Ingrid o alguien más nos puede
descifrar esto que nos acaba de comentar doña Ingrid, que parece bastante confuso ahí, un poco raro, pero ¿quién se atreve a explicarnos un poquito de esto? Sin temor a equivocarnos, por favor, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, todos. Por ejemplo, yo podría dar un ejemplo, licenciado, por ejemplo, cuando alguien que tiene la capacidad de nadar ve que alguien se está ahogando y no lo salva, es culpable basado en este artículo. Ok, ¿quién más? Licenciado, esos, los carros que atropellan a los motoristas y se van huyendo. Bueno, ¿quién más? Podría ser también, licenciado, que una enfermera no le preste los auxilios a un paciente que requiere de ello. ¿Y cuál sería el resultado? Pues si no lo auxilia, pues la persona puede fallecer y es su obligación atenderlo. ¿Y cuál sería el resultado de la enfermera? Una pena por omisión. ¿Pero cuál pena sería? Por negligencia. Homicidio. Negligencia. ¿Sería negligencia, licenciado? Muy bien. Muy bien, doña Merlin. Bueno, miren, es un tema interesante, pero yo digo, a mí me apasiona la comisión por omisión, es algo fantástica y me encanta lo que dijeron todos, dejan bastantes insumos, porque uno al leerlo así, pues es un poco enredado, dice, quien omite impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido. Bien. Creo que es importante lo que nos dijo doña Merlin. Me encantó el ejemplo, me encantó. Y efectivamente tiende a hacer esto. La enfermera, ojo, una enfermera está contratada en un hospital o está contratada por el Estado. ¿Para qué? ¿Para qué está la enfermera? Para auxiliar a una persona. No hablemos de enfermera, hablemos de un médico, para más claridad. El médico en emergencias ve a un marero y por ser marero no lo atiende y lo deja morir. Dice, quien omita impedir un resultado, ojo, quien omita impedir un resultado, el médico omitió impedir el resultado, muerte, ¿sí o no? ¿Jóvenes? Sí. Sí, licenciado. Okay. Okay. El médico omitió impedir un resultado y dice que tiene el deber jurídico de evitar, ojo, que tiene el deber jurídico de evitar, que tiene el deber jurídico de evitar. El médico está contratado para eso, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces él tiene el deber jurídico de evitar resultados, ¿sí o no? Sí. Ok. A eso se le llama, jóvenes, en doctrina se le llama posición de garante. El que tiene el deber jurídico de evitar se llama posición de garante. El que tiene posición de garante, en este caso concreto, es el médico, porque el médico está contratado para salvar vidas y él no salvó la vida con dolo, con hecho pensado. Entonces él omitió impedir resultado de muerte y por eso falleció. Y el médico, por ser médico contratado para eso, para salvar vidas, omitió impedir el resultado teniendo el deber jurídico de evitarlo. Ahora, la última palabra, dice, responderá como si lo hubiese producido. ¿Qué significa eso último? Como homicidio. Que va a recibir la pena. Así mero es. El médico va a ser responsable de homicidio. Así es. Miren lo interesante de la comisión por omisión. O sea, cuando veamos un caso concreto de omisión, primero que tenemos que hacer es, en este caso de omisión, la persona tiene posición de garante, ¿sí o no? Eso tenemos que analizar. En su cabecita dirán ustedes, ¿quién tiene posición de garante? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes tenemos posición de garante? Porque todos los que estamos aquí
tenemos posición de garante en algunos temas y lo vamos a ver. Todos. En un caso concreto, nosotros tenemos, o un caso concreto que vamos a ver, la persona que omitió tiene posición de garante o no tiene posición de garante. ¿Y quién tiene posición de garante? El artículo 18 dice, quien tiene el deber jurídico de evitar resultado. Doña Scarlett, perdone. Buenas noches, licenciado. Cuando usted preguntó si alguna de nosotros había interpretado de alguna manera el artículo 18, pues yo creo que lo entendí de una forma, pero no encontraba un ejemplo. Como usted dice que se entiende mejor con ejemplos, entonces se me ocurre a mí, por ejemplo, una persona declarada en estado de interdicción, pues no puede hacer muchas cosas, ¿verdad? A menos que sea a través de un representante. Pero, por ejemplo, se me ocurre que a una persona así se le dé un arma, por ejemplo, una pistola o algún arma de fuego, y esa persona, como no está en su plena capacidad mental, pues dé muerte a otra persona. Ahí el responsable tal vez no sería exactamente la persona que cometió el delito, sino que la persona que le dio el arma, o para un menor de edad. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay muchos jovencitos a quienes sus papás a veces les dan armas y las cargan así a plena vista, cosa que usted dijo que no está permitido. Pero en el caso de que ellos cometieran algún delito, supongo yo que está regulado que los menores no pueden tener armas. Sí. Entonces ahí se aplicaría eso, porque dice quien omite impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar. Por ejemplo, el padre que pudo evitar que su hijo diera muerte a alguna persona, responderá como si lo hubiera producido, porque él realmente no debía darle esa arma a su hijo, sabiendo que es menor de edad o que sea una persona en estado de interdicción. No, porque estamos hablando de actuar. Estamos hablando de actuar. Lo que llama la atención es que usted dice, en cuanto a que el padre no le omitió quitar el arma o el padre le dio el arma, ahí estamos hablando de temas distintos. Lo concreto a la comisión por omisión es que se va a responsabilizar por no hacer. Les voy a poner otro ejemplo ahí un poco drástico, pero como estamos hablando de pura ejemplificación, casos hipotéticos, es el siguiente, para entender un poquito mejor. El esposo llega a su casa, pregunta por su esposa no le contesta, sube al segundo nivel y observa en el baño de su esposa, en la bañera, que la esposa se acaba de cortar las venas de sus muñecas y está desangrándose. Está con vida y está desangrándose. Viene el esposo, se baja tranquilamente, se echa su cigarrito y empieza a ver televisión. A las 3 horas sube otra vez y ya está fallecida su esposa, entonces llama a los bomberos y todo el asunto. ¿Qué pasa con el esposo? Es culpable, cometió un delito, ya que no pudo llamar a los ¿Qué cometió el esposo? Comisión por omisión. Comisión por omisión. Porque él dice, él omitió impedir el resultado de muerte de su esposa. Él omitió, teniendo el deber jurídico de evitar de su esposo, y los esposos de una u otra manera, se quieran o no se quieran, hay obligación de protegerse. Dice, y responderá como si lo hubiese producido. O sea, a través de comisión por omisión, él va a cometer el delito de parricidio. Ah, es que yo no la estrangulé. ¿Acaso yo le quité? ¿Acaso yo le hice algo? ¿Acaso yo la estrangulé? ¿Acaso yo la herí? ¿Acaso yo la disparé? ¿Acaso yo fui el que le corté las venas? No, usted no hizo. Pero usted, cuando llegó y vio que la podía defender y no la defendió, teniendo la posición de garante, usted va a responsabilizarse como parricidio. Cosa distinta es que el marido llegue y la trate de auxiliar y llama a los bomberos, y a pesar de lo que hizo, se murió, ahí no pasa nada.
ahí sí no tiene responsabilidad. El problema es el hecho de la dejadez, de omitir algo que tiene la obligación legal, porque recordemos que entre esposos hay una obligación del Código Civil de protegerse y auxiliarse. O sea, hay un deber jurídico de evitar que la misma ley le obliga. La posición de garante la tiene a través del Código Civil. Hay una obligación, hay una posición de garante. Si usted es casado, perdóneme, pero usted tiene posición de garante de su pareja. Si usted tiene hijos, perdóneme, pero usted es posición de garante de sus hijos. Si usted tiene hermanos, perdóneme, pero tiene posición de garante de sus hermanos. Si usted tiene padres, perdóneme, pero usted tiene posición de garante de sus padres. Si ahorita llega a su casa y no auxilia a su hijo, no auxilia a su esposa, no auxilia a su hermana, no auxilia a su señor padre o madre, usted tiene posición de garante y por no auxiliarlo, usted va a ser responsable del delito que se le ocasione al final. Esa es posición de garante. Esa es la comisión por omisión. O sea, se va a responsabilizar como que se hubiera cometido el delito. Si un padre mira que su hijo se cayó de un árbol y el niño está ahí sufriendo y gritando y el padre no hace nada, y después al día siguiente llama a los bomberos y el niño está muerto, ¿quién tiene posición de garante del niño? Es el padre. Y el padre, por tener posición de garante, tiene la obligación de evitar ese resultado. Eso es importante. Evitar ese resultado. No sé quién había tomado la palabra, perdonen. Yo había levantado la mano, licenciado. Sí, entonces mi ejemplo estaba mal porque yo le había dicho que el padre le estaba dando el arma a su hijo, ¿verdad? O la persona le estaba dando el arma. De acción. Su tema es acción. Y nuestro tema es omisión ahorita. Y en dado caso que el padre no le haya dado el arma al hijo, pero ve que la tiene, entonces ahí sí sería omisión el hecho de que no se la quite, ¿o no? Es que dependiendo, porque recordemos que el derecho penal es personalísimo. Entonces, si el jovencito hace lo que tenga que hacer, va a ser responsable de eso en sentido de acción. El padre ahí no va a tener la responsabilidad porque no está él en el mismo sentido de su actuación del adolescente. Porque el adolescente, si anda armado, el padre le puede decir, mira, tenés prohibición de andar armado, pero la responsabilidad es personalísima del adolescente. Está bien, gracias, licenciado. Ahí no entra el tema por el hecho de que le impidió no cargar el arma, va a ser responsable de las demás muertes de las personas, eso no se puede. Si no, olvídese, ¿qué sería aquí en nuestra patria? Aquí simplemente es en el momento de la omisión. Cuando tenemos un caso concreto de omisión, tenemos que ver quién tiene posición de garante. Y si se logra determinar que alguien tiene posición de garante, automáticamente lo importante del artículo 18 es que automáticamente él va a ser responsable por el daño ocasionado. Ahora, el que no tenga posición de garante va a ser responsable de omisión pura, de omisión propia. En estos, la mayoría de casos es por omisión de auxilio. El que no tenga posición de garante tendría que ser por omisión de auxilio. Y el que tenga posición de garante y no actuó va a ser responsable de homicidio, parricidio, femicidio, lo que sea. Valga el siguiente ejemplo para comprender un poquito. Sí, don Andrés. Muy buenas noches, licenciado. Con una consulta, por ejemplo, en el caso de que el ejemplo que usted dio de que el niño pues se cayó del árbol y el papá miró de que se cayó y el niño está sufriendo. Viene el papá, toma la acción de llevarlo al hospital, pero las fracturas fueron graves. No, ahí no hay nada. Ahí no hay nada.
Ahí no hay nada. Ahí lo que se valora en derecho penal es su intención. Eso es lo mismo. ¿Cuántos médicos, cuando llega un paciente herido, el médico, su obligación es actuar? Pero ya, él ya no depende si se salva o no se salva. Lo importante es la intención del médico. Pero si el médico, en lugar de hacer su función, no realiza su función, ahí es donde se juzga. Ahora, si realiza su función y se muere, no pasa nada. Lo mismo un padre, o usted mismo llega y mira que su hermana se lastimó y usted corre con ella y la lleva a los bomberos y allá no se puede hacer nada y no pasa nada. ¿Ya? Lo importante de la omisión es cuando se tiene la intención de no hacer nada. Eso es lo que se castiga. Y se castiga, ojo, por ser posición de garante, se castiga como que lo hubiera cometido. Esto es lo más delicado. O sea, con el hecho que le digan, es que yo no hice nada, pues claro, se castiga porque usted no hizo nada a pesar que usted tenía la posición de garante. Por eso es muy importante la posición de garante. Muy importante. Doña Lucía, cuénteme. Buenas noches, doctor. Solo una consulta. Usted nos indica que en posición de garante se comete una omisión pura. ¿Podría ser el ejemplo? Perdón. Retroceda esto, no le escuché bien. Es que no sé si yo entendí mal. Cuando las personas no tienen posición de garante, ya se comete una omisión pura. Así es. Va. Entonces, un ejemplo de eso podría ser de que yo me dé cuenta de que a mi vecina el esposo la está medio matando, por decir así, y que yo no llame a la policía y me haga la loca de que ese no es mi problema. Así es, doña Lucía. Así es. Así es. Nosotros nos vamos, los que no tenemos posición de garante, nos vamos por omisión de auxilio. Y los que tienen posición de garante se van por homicidio, asesinato, parricidio, lesiones o lo que sea. ¿Ya? Por comisión, por omisión. Muchas gracias. Valga el siguiente ejemplo para ligar estos dos temas. Hay una piscina que contrata a un salvavidas. Está contratado por la piscina. ¿Para qué está contratado salvavidas? Pues ni modo, ¿va? Para salvar, para auxiliar a personas que se están ahogando o cualquier situación que pase en la piscina. Para eso se contrata salvavidas. Entonces esta piscina contrató un salvavidas, ahí está el salvavidas en su trabajo. Pero esa tarde llega un amigo del salvavidas y empiezan a platicar con el salvavidas. Cuando de repente salta a la piscina una niñita pequeñita, una niñita chiquita, y empieza a querer nadar y después empieza a patalear y asustada, a gritar que se está ahogando, asustada, se está ahogando y se está ahogando, y al final pues se ahoga. Y el salvavidas viéndola, y el amigo del salvavidas también viéndola. ¿Cómo responsabilizamos a estas dos personas? Como culpables. Sería que al salvavidas, posición de garante. Tiene posición de garante, entonces. Por negligencia, Lick. El salvavidas tiene posición de garante. ¿Quién de los dos tiene posición de garante? El salvavidas. El salvavidas. Contratado para ¿Cómo se le va a responsabilizar al salvavidas? Comisión por omisión. Comisión por omisión, licenciado, porque él fue el ¿Cuál es el contratado. resultado de la comisión por omisión? Un delito. ¿Qué delito? Homicidio. Homicidio. Muy bien. El salvavidas, como tiene posición de garante, él tiene una clase de omisión que se llama comisión por omisión. Y la comisión por omisión, según el artículo 18, es como que si él hubiese producido el resultado, como que él hubiese matado a la niña. O sea, el salvavidas se va por homicidio derivado de la comisión por omisión cometida. Mientras que el amigo
Se va por Omisión de Omisión auxilio o omisión pura. omisión pura, y de como auxilio. consecuencia de la omisión pura cometió el delito de omisión de auxilio. Miren qué diferencia hay, porque el salvavidas tiene posición de garante y el otro no tiene posición de garante porque el otro no está contratado, él no tiene obligación, él no tiene el deber jurídico de evitar el resultado. El que tiene deber jurídico de evitar resultados es el salvavidas. Y él, teniendo el deber jurídico de evitar el resultado, no hace nada. No impidió el resultado. Y al no impedir el resultado, ocasionó la muerte de la niña. Y como consecuencia, el salvavidas es responsable del delito de homicidio de la niña. Y el amigo, pues como él no tiene posición de garante, va a ser omisión de auxilio, porque él la pudo haber auxiliado, pero como bien dijeron por ahí anteriormente la compañerita, pues no tiene el deber jurídico de evitar porque no tiene posición de garante. El que tiene posición de garante en la piscina es el salvavidas. Licenciado, y aunque el compañero, la omisión de auxilio, no pueda nadar, no tenga la capacidad él para meterse a la piscina. Excelente, doña Helen, tiene usted toda la razón. La omisión de auxilio siempre y cuando tenga las posibilidades de actuar. Si no se tiene posibilidades de actuar, no es responsable. Licenciado, acaba de circular mucho video, ¿verdad? Con relación a la riña que se tuvo en México, ¿verdad? Con esto del estadio, en el estadio de fútbol. Sí. Y en una de las imágenes que se veía también ahí a un policía, ¿verdad? Encargado de la seguridad, en donde atrás de él le estaban pegando a un sujeto, ¿verdad? Le estaban dando patadas en la cabeza, en todo el cuerpo, y él no hacía nada. Entonces yo, digamos que con base a la explicación que usted nos está dando. Omisión por omisión. Exacto, ¿verdad? Porque él sí tenía la responsabilidad jurídica. Así es. Me encanta. Así es, él tenía posición de garante. Posición de garante. O sea, porque para eso están ahí, pues. Ahora, el tema de la piscina, hay un temita importante. Está clara la división, comisión por omisión y omisión pura. Pero ¿qué pasa si el amigo del salvavidas, él es el que induce a que el salvavidas no libre a la niña? Ahí cambia la cosa. Ahí ambos serían autores, ¿verdad? Porque si el compañero, no, vos, ¿para qué lo vas a defender? Mira esa patojita, ¿quién la manda a bañarse ahorita? No, hombre, ahí jala. Ahí hay una inducción, ahí esa parte. Ahí los dos serían autores. ¿Estamos? ¿Al amigo se le podría calificar como autor intelectual, licenciado? Sí, ahí serían ambos autores de homicidio. Okay. Ahí sí, porque hubo una inducción. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, hay un caso bien sonado que fue lo del Liceo Javier, ¿verdad? Que entra un grupo de niños a la piscina. Cuéntenos, ¿cómo es el caso? Cuéntenos, porque sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que entra un grupo de niños a la piscina, ¿verdad? Todos están nadando supuestamente, ¿verdad? Está el instructor, termina la clase, se van todos los niños y al parecer un niño está desaparecido. Cuando regresan a la piscina, observan que el niño se ahogó. El culpable ahí es omisión por comisión, licenciado. Ahí tenemos que ver nosotros, tendremos que ver nosotros si había alguien encargado. Si había alguien encargado, ahí se le aplica la comisión por omisión, siempre y cuando pues se determine que no hubo acción, ¿va? Es que lo que se castiga en el tema de la omisión es el hecho de no hacer nada, teniendo la obligación de hacerlo. Licenciado, así como este caso que justamente hoy creo que se están cumpliendo 5 años, creo yo, que fue esta tragedia, la de las niñas que se quemaron en el hogar. Sí. En este caso también entra eso recae en los responsables
en ese momento que se dijo que era la PNC que estaba a cargo. Es un... Pues mire, sí, mire, en eso sí, yo no tengo muy bien el caso, no lo tengo, pero según a lo que se dice, ¿va? Porque lo que se dice, a veces la información es correcta, a veces no es correcta. A usted tampoco vamos a adelantarnos aquí en algo. No podemos, porque yo no tengo perfectamente cómo son los casos, solo tengo las nociones de lo que sale un grupito, una prensa aquí, otra prensa allá y tal cosa, pero desde el momento en que habían sonidos de tragedia, ahí es donde usted tiene que hacer todo lo posible para evitar cualquier tragedia, especialmente la gente que tiene bajo su cuidado y custodia. Ahí entra la comisión por omisión. Miren, se dan cuenta la importancia de la comisión por omisión. Muy importante el estudio. Porque cualquiera dirá, es que ¿cómo me van a hacer si yo no hice nada? Yo no hice nada. Pues claro, por no hacer nada y teniendo la posición de garante, usted se va como que se hubiera cometido el delito. Ese es el tema. ¿Estamos, compañeros? Sí, licenciado. ¿Comprendido la comisión y la omisión pura? Sí, licenciado. Muy bien. Para el próximo jueves vamos a determinar quiénes tenemos posición de garante en algunos casos. ¿Quiénes tenemos la posición de garante? Esto es muy importante, porque el artículo 18 solo nos dice quién tiene el deber jurídico de evitar el resultado. Eso es lo que nos dice el artículo 18. Ahora nosotros vamos a saber que eso en doctrina se llama posesión de garante. ¿Quién tiene la posición de garante? Esto es algo que ya nos tocará el próximo jueves. Don Alan, perdone. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso de comisión por omisión, en el tema del aborto, por ejemplo, si un familiar, amigo o algo mira a una persona que está tomando medicamentos para poder abortar y ella misma fallece o fallece el bebé, ¿también se puede aplicar la comisión por omisión? También se puede, claro que sí. Siempre y cuando tenga posición de garante, ¿va? Gracias, licenciado. Lo importante aquí es la posición de garante. Esto es clave. Don Emerson. Licenciado, perdone, como ya estamos terminando la clase, yo le quería hacer una consulta acerca de un concepto del examen. Ajá. Motivabilidad normal. Esto es el acceso, digamos, que la persona al que le están acusando pudo haber tenido a la norma. Pero en el examen venía motivación normal. Para mí eso está... Motivación normativa. Ajá. Motivación normativa era. Sí, correcto, así era. Pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, correcto. Pero eso se lo voy a explicar si quieren después. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos el elemento de la culpabilidad también. Lo vamos a refrescar cuando vemos la culpabilidad. Ok. Muchas gracias. Ok. Doña Karen. Buenas noches, licenciado. Sí. Fíjense que hace como unos 2 meses tal vez, o un mes a lo mucho, andaba circulando un video en redes sociales, donde una mujer estaba en un gimnasio y tuvo un paro cardíaco por el cardio que estaba haciendo. En ese video se mira que el entrenador está como de espaldas, como que está atendiendo a otra persona, y a la par de la mujer que falleció, hay otra persona haciendo cardio. En eso se podría aplicar porque ella falleció y cuando falleció como que le cayó la pesa en el pecho. Y la persona que estaba a un lado solo lo volteó a ver y siguió haciendo el ejercicio. El entrenador estaba ocupado con la persona que tenía enfrente, por así decirlo, porque le estaba dando la espalda a la otra persona. La persona que estaba haciendo el ejercicio a la par y solo volteó a ver, solo sería la omisión de auxilio, ¿verdad? Sí, primero hay que ver quién de todos ahí tenían posición de garante. En principio, la posición de garante es el encargado del gimnasio. ¿Ah? Sería el entrenador el que estaba prácticamente de espaldas, ¿verdad? Él tiene posición de garante. Sí. Pero hay que ver si auxilió en algo, ¿verdad? Porque no solo porque se le cayó la pesa y si determina que de otra manera él, aunque le hubiera querido auxiliar, no hubiera podido, pues tampoco pasa nada, ¿verdad?
Sí, porque cuando ella estaba haciendo el ejercicio, le dio el paro cardíaco y le cayó la pesa encima. Sí. Pero varias personas estaban diciendo que eso había pasado porque eran las primeras veces que ella estaba yendo al gimnasio y había empezado a cargar demasiado desde el inicio. Entonces estaban culpando en cierta parte al entrenador por no haber hablado con la persona y averiguar un poco más de su récord en el gimnasio. Sí, ahí puede corregir otras cosas como las negligencias, las imprudencias, que ya son hechos culposos, pero todo eso hay que investigarlo, va, doña Karen, no es así. Es por eso la investigación es la etapa más dura que existe, porque es que es de criar y eso es bien complicado, pero ahí hay que investigar, ver hasta qué punto hubo una negligencia o ver hasta qué punto alguien la dejó fallecer, ¿va? Hay que ver. Licenciado, ese video, más que todo, siento yo que era una negligencia de la persona que falleció, porque ella estaba bromeando con una compañera. Entonces, el instructor puede hacer que le dijo, mire, permítame, porque quiera que no, tiene que esperar porque es demasiada la gente. Y ella vino y cargó esa pesa, sabiendo ella que no tenía la capacidad, eran más de 180 kilos que ella estaba cargando, ¿verdad? Entonces, yo vi el video y todo, ¿verdad? Entonces, sí, yo siento que ahí no era tanto culpable el entrenador, porque el entrenador intentó, pero ni él pudo levantar esa pesa. Sí, pues, fue instantánea la muerte. Sí, como les digo, ahí sí que todo ahí entra la investigación, ¿verdad? En esos hechos siempre corren un montón de teorías y por eso la investigación a veces nos cae mal porque se tardan mucho, pero es que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Bueno, jovenazos, nos veríamos el próximo jueves. Ya el próximo jueves vamos a continuar con el tema de la comisión por omisión, especialmente la posición de garante, para comprender un poquito mejor quién tiene la posición de garante en estas cosas. Feliz noche, doctor. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente, compañeritos, se cuidan. Listo. Noche, licenciado. Feliz noche.